director de Migraciones y también con el Ceremi de Justicia, porque evidentemente esto es un tema que hay que tratar y claramente que aquí hay que también elaborar una estrategia para nuestra región que se ha visto involucrada con este tipo de delitos ligados al crimen organizado. ¿Qué tal? Bienvenido Tomás y también el Ceremi. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, se da este tema que nosotros no habíamos tenido como casos criminales, Tomás. ¿Esto cuándo comenzó a tener una proyección hacia arriba? Bueno, acá puedo hablar más bien como en mi rol que alguna vez tuve como abogado del Ministerio del Interior. El primer antecedente de caso de trata en la región de los lagos se remonta al año 2016, ya que en ese caso, a diferencia de los casos que yo creo que puede referirse muy bien el Ceremi, era más bien de explotación laboral, más que sexual, que era el caso de unos chicos otavaleños de Ecuador que habían sido sorprendidos en la comuna de Purranque y que efectivamente tenían retención de documentos, ciudadanos extranjeros que si bien habían ingresado de manera regular al país, estaban en condiciones laborales infrahumanas, y que eso determinó finalmente, conllevó a un juicio en la ciudad de Osorno, y que impuso en este caso a los tratantes, que eran los dueños de este negocio, que eran estas ferias itinerantes de artesanía, a una condena de más de 15 años de presidio efectivo. Y luego, claramente, bueno, ese fue un primer hecho aislado que tuvimos en la región, y ya posteriormente con la intensificación de un proceso migratorio que advertimos, atendía a distintos factores a nivel ya continental, bueno, empezaron ya a aparecer y a advertirse circunstancias ya de explotación de carácter sexual vinculadas precisamente con esta organización criminal, el Tren de Aragua. También estamos con el Ceremi de Justicia de nuestra región. Bueno, Ceremi, ¿cómo ha trabajado el gobierno con respecto a este punto? Porque aquí también este caso de la región de los lagos no solamente nos pasa a nosotros, sino que también esto es a nivel nacional, especialmente en el norte del país, Ceremi. Sí, claro. Nosotros desde la Seremia de Justicia y Derechos Humanos tenemos una labor y un rol preventivo en este delito, y este año hemos efectuado 8 seminarios respecto a este delito, a darlo a conocer a los funcionarios públicos, quienes pueden detectar en primera instancia cualquier tipo de indicador que pueda dar luces de la comisión del delito. Y en ese sentido, en estos 8 seminarios que hemos realizado en 3 provincias, Osorno, Yanquihue y Chiloé, hemos capacitado a alrededor de 500 funcionarios públicos para que ellos tengan las medidas para detectar de manera temprana la comisión de este delito. Porque recordemos que la trata de personas es un delito que afecta directamente a los derechos humanos, porque cosifica a las personas, les pone un precio y les pone justamente, basado en ese antecedente, la labor de que cualquier persona puede ser transable en el mercado. Y justamente las chicas que fueron víctimas de esta red que usted anticipaba, son 12 mujeres que resultaron ser engañadas o coaccionadas por sus tratantes para venir a ejercer de manera obligatoria la prostitución a la ciudad de Puerto Montt. Eran cautivas de sus captores, se les quitaban los documentos de identidad, como usted bien decía, no se les pagaba remuneraciones por las prestaciones que ellas realizaban, y por otro tipo de medidas que nosotros logramos enterarnos a lo largo de la investigación, se les prohibía salir de la residencia donde ellos prestaban sus servicios sexuales. Y es por eso que nosotros estamos haciendo esta campaña preventiva para visualizar el delito, que es muy poco conocido entre los chilenos y chilenas y que es una realidad que la región pensaría que no se da. Pero justamente este caso, que obtuvimos grandes condenas por 3 delitos, pone en visibilidad este fenómeno que se está realizando en la ciudad de Puerto Montt, en Osorno, y por cierto hay investigaciones también abiertas en Chiloé. Estamos con José Ignacio Enrique Soto, el jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Migraciones. Yo lo había presentado como Tomás, pero... No, y aclarar que director regional director regional no hay problema, de Migraciones. Y también con el Ceremi de Justicia, Cristóbal Fuenzalía, sobre trata de blancas, de personas, y también evidentemente sobre este delito que tiene que ver también con el crimen organizado. Sobre este punto en particular, ¿cómo ustedes están abordando este tema cuando aparentemente el crimen organizado ya se está asentando en regiones, Ignacio? Bueno, en este caso, y como bien ya lo señalaba el Ceremi, hoy día, o sea, no desde hoy día, desde el año 2008, 2018 aproximadamente, en ese decenio, hemos realizado actividades, se ha armado, o se ha estructurado una suerte de institucionalidad dentro de la administración. Hoy día existe, y hemos tratado de visibilizar, una mesa regional intersectorial contra la trata de personas, que tiene por objeto precisamente
permite prevenir, reprimir y sancionar, o más bien gestionar acciones en ese sentido contra la trata de personas. Y algo que tú bien señalabas, la idea del delito de trata de personas, la existencia del crimen organizado era una realidad que era bastante lejana, era bastante, sí, algo incluso cinematográfico, que era muy lejano a la realidad, un poco al acervo delictual que uno pudiese percibir acá en la región de los lagos. Pero han existido más bien obligaciones por parte del Estado de Chile, porque recordemos que el año 2003 suscribió el convenio Palermo, que es un convenio que precisamente es un convenio internacional por el que los estados vienen a establecer medidas para combatir el crimen organizado, y dentro de sus protocolos, que documentos anexos, se establecen, por ejemplo, las medidas que son para precisamente prevenir, reprimir y sancionar el delito de trata de personas. Recordemos que hasta hace muy poco, se reforma el Código Penal y se introducen tipos penales en esta materia, es decir, se establecen como delitos propiamente tal, y en el área administrativa se crean estas mesas, donde nosotros hemos articulado a través de en este caso, la presidencia que asume el CEREMI de Justicia y Derechos Humanos, de realizar esta concientización. Yo creo que el primer paso que nosotros tenemos que tener es asentar que esto existe en la región, en primer lugar, y en segundo lugar, a capacitar a los funcionarios públicos, que somos la primera línea en este caso del Estado, quienes tenemos relación directa con la ciudadanía, de poder pesquisar cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, para poder advertir cuando hay delito de trata de personas, porque insisto, todavía parece que falta o que no hay credibilidad respecto a la existencia de este tipo de delitos, y en ese aspecto se ha hecho un trabajo muy relevante a nivel regional. Venimos trabajando el año 2018 en esta mesa, donde se han impulsado distintas políticas, distintas acciones, y en este año, bueno, el CEREMI lo señalaba bien, se han realizado diversas actividades. Estuvimos hace muy poco en Chiloé, en un seminario, en Osorno, es el segundo seminario que realizamos este año, y donde efectivamente hemos capacitado a más de 500 funcionarios públicos que hoy día tienen herramientas y conocimiento para poder denunciar ante las autoridades del Ministerio Público, porque hay una obligación legal de los funcionarios de denunciar delitos, y donde incluso yo creo que se visibiliza y se permite o dar más herramientas para poder detectar este tipo de delitos, y ese es el primer paso. Ya hay que tener hemos adoptado más bien una función de prevención más que una de retribución que le corresponde al Tribunal de Justicia. Ahora, con respecto a este tema en particular, también está, Seremi, el punto en que hay todavía mucha migración irregular e ilegal, y las personas, yo no sé si se están autodenunciando, si ya llegan autodenunciadas desde el norte o llegan acá al sur y se autodenuncian, no haciéndolo en el norte del país. ¿Eso ha aumentado? ¿Está estancado? ¿Están disminuyendo? ¿Cuál es la situación actual, Seremi? Respecto de la comisión de este tipo de delitos, cabe tener presente que funciona de manera, en una línea de tiempo, podríamos establecer, donde están los captadores que por lo general establecen líneas y nexos con las personas que son captadas en el exterior del país y las hacen ingresar por pasos inhabilitados por regla general. Y ahí se produce lo que se denomina el traslado, para posteriormente terminar en un lugar de recepción, que en este caso ha sido la ciudad de Puerto Montt, donde se ejerce la explotación. Y por lo tanto, las víctimas de trata de personas, por regla general, han ingresado por paso inhabilitado y por lo tanto no están en orden regular en el país. Esa es la regla general de la trata externa y no interna, porque también podemos recordar que este delito también constituye o se erige también cuando la persona es captada en un lugar, por ejemplo, en el norte del país, dentro de Chile, y es trasladada también al sur del país. Pero la tónica del delito básicamente es captación en un lugar, traslado y recepción en un lugar distinto para ser explotada para fines sexuales, explotación laboral e incluso la extracción de órganos. Nosotros aquí en la región hemos detectado, como bien decía Ignacio, la explotación laboral y la explotación sexual. Y por lo tanto, nosotros tenemos la labor de poder prevenir este delito y darle la indicación a los funcionarios públicos de cuáles pueden ser aquellos signos de alerta que les permitan a ellos denunciar tempranamente, ya sea de manera anónima a través del asterisco 4242 o denuncia directamente al Ministerio Público o a las policías. Respecto a los delitos, ¿solamente son esos dos o también están otros involucrados? Por ejemplo, la condena que nosotros tuvimos ahora al Tren de Aragua que usted mencionaba con las 12 víctimas, se condenó por 3 delitos. El primero, que es obviamente la trata de personas, el segundo, la asociación ilícita, y el tercero, el lavado de activos, porque esta organización intentaba también, de esta actividad ilícita, tratar de blanquear, comillas, las ganancias que obtenían de manera ilícita a través de la conformación de negocios lícitos, para justamente así poder justificar las ganancias. Y es por eso que estas personas fueron condenadas por 3 delitos distintos que ya le enumeré. Ignacio, estamos con Ignacio Enríquez, el director regional de Migraciones.
Ahora, cuando se habla de migraciones, la pregunta que cabe es, migraciones, finalmente, ¿qué es lo que hace con el migrante irregular? ¿Lo acompaña a hacer el trámite para que comience a blanquear su situación? ¿Lo acompaña en la autodenuncia? ¿Lo guía? ¿O es parte del proceso? Porque en el fondo, si alguien va a migraciones, ¿cierto? Bueno, y se autodenuncia, me imagino que la persona a cargo va a tener que denunciarlo a Carabineros, a la PDI, porque tenemos frente a nosotros una persona que ingresó de manera clandestina al país. Sí, bueno, ¿Cómo se actúa? bueno, efectivamente, lo señala, es una situación difícil que debemos asumir como administración. El procedimiento es simple. La persona que ingresa de manera irregular en el país, desde la entrada en vigencia de la nueva ley, 21.325, ya no se considera delito, no es un delito, es una infracción administrativa. El inicio es efectivamente hacer la autodenuncia ante el órgano contralor, que es Policía de Investigaciones. Ellos reciben la denuncia y eso después se remite al Servicio de Migraciones, que inicia un procedimiento. Y un procedimiento destinado precisamente a aplicar una medida o una sanción. En el caso del ingreso clandestino, la medida es la expulsión. Ahora debemos tener en cuenta que es una medida, es una falta de carácter administrativo, que además se puede posicionar al momento de ser sancionada o tener una reacción por parte de la administración con un catálogo de derechos fundamentales. Entonces, muchas veces vemos que la persona que ingresa al territorio nacional no ingresa por gusto, no ingresa porque se le haya ocurrido de un día para otro, sino que hay que entender el fenómeno migratorio sin validar claramente la infracción de la normativa nacional, en que hay un proceso a nivel continental que ha generado estos movimientos, ya sea de carácter político, que bien lo sabemos, la contingencia hoy día que ocurre en Venezuela, o con otras circunstancias de violencia también en el continente, que han implicado que gente que no viene a delinquir, sino que se ha visto forzada a trasladarse de su país de origen a otro, ha debido ingresar al territorio nacional. Sí, pero aquí hay que hacer un punto. En el fondo, uno comprende que hay situaciones en otros países que tienen que ver con la situación económica, sobre todo porque la persona que migra por un tema de seguridad, ¿cierto? Y migra también por un tema de buscar mejores horizontes laborales. Pero hay otros que migran porque en definitiva van al país, ¿cierto? Que ellos pretenden llegar para delinquir, porque ya llegaron otros y se sabe que aquí estamos armando una banda o estamos armando un ilícito, ven, y ingresan también por partes irregulares, por lo tanto, no son todos, evidentemente, pero sí también hay un grupo que son, me imagino yo, migración por tema delictivo, ¿no? Sí, no, en efecto, no podemos negar que hay un porcentaje considerable de ciudadanos extranjeros que han ingresado de manera irregular, que se han involucrado en el crimen organizado. Pero debemos tener presente también pero que vienen a delinquir o que se ven involucrados, son dos cosas distintas. Lo que pasa es que no podría con certeza determinar el ánimo por el que alguien cruza la frontera, sino que los hechos, un poco lo que hemos podido constatar, que dentro de las bandas que se han desbaratado a través de los operativos, y ya lo señaló incluso la delegada presidencial en la mañana en nuestro acto de conmemoración del Día Internacional contra la Trata, uno advierte que dentro de la banda existen ciudadanos extranjeros que están de manera irregular. ¿Ya? Ahora, que eso sea una tendencia o que la gran mayoría de quien delinque sea ciudadano extranjero regular, no lo podríamos afirmar, ya, porque eso es algo ya que maneja la Defensoría Penal Pública o que puede manejar el Ministerio Público. Ahora, volviendo a la pregunta, lo que señala respecto de cuáles son las acciones que nosotros tenemos. Hoy día nosotros, frente a la noticia de un ciudadano que ha ingresado de manera irregular, se inician efectivamente los procedimientos, nosotros contamos con un alto volumen de expulsiones administrativas, pero que también, y eso al punto en que iba, se ven sujetas también al control judicial. Tenemos que recordar que la administración siempre está sujeta al control que hagan los tribunales de justicia, y ocurre que muchas veces esas expulsiones no se logran materializar porque hay una ponderación también de las circunstancias personales de la persona. Ahora, que es distinto de la situación del delincuente extranjero irregular que ha sido sorprendido cometiendo delito, que esas personas efectivamente han sido objeto de expulsión. Ya es cosa de ver también la prensa de los vuelos humanitarios. Pero también han habido casos de que hay personas migrantes irregulares que han sido expulsados y que la misma justicia ha trabajado su expulsión supuestamente por un arraigo familiar, porque su familia está acá, etcétera. Entonces también hay situaciones bastante complejas. Sí. O sea, el tipo comete un delito, se lo quiere expulsar, pero la justicia,
por ese motivo dice, ¿sabe qué? No se puede expulsar porque tiene arraigo familiar, porque tiene la mamá o el papá o la señora o el hijo. Entonces también hay situaciones bien ahí difusas. No, o sea, es algo difícil. Yo no, la verdad es que nosotros como administración no está en nuestra labor cuestionar los dictámenes de la justicia. Ahí, ellos son los encargados de adjudicar el derecho, pero también tenemos que pensar que la expulsión se enmarca dentro de una pena, de una retribución penal. Y la retribución penal tiene por objeto, y yo creo que emana también del mismo texto constitucional, y esto ya es un problema constitucional, o un asunto de naturaleza constitucional, que es la rehabilitación también en este caso, del condenado. Y en ese caso, claro, el tribunal también tiene que considerar el ámbito o el contexto en que se genera esa rehabilitación. Ahora, eso, insisto, escapa de lo que es la competencia del Servicio de Migraciones. Y volviendo a la pregunta, frente al extranjero regular, frente al extranjero que infringe la ley de extranjería, nosotros disponemos de los dispositivos sancionatorios, aplicamos multa o derechamente expulsamos. Ahora, lo que resuelva un tribunal frente a un recurso que lícitamente puede presentar cualquier persona, eso ya es un asunto sobre el que no podemos cuestionar, porque son los tribunales quienes están fallando. A mí me gustaría hacer un punto al respecto de la pregunta que usted realiza. Dale. Que dice Estamos con Cristóbal Fuenzalía, ahora CRM de Justicia. Muchas gracias. Me gustaría hacer el punto respecto de que las víctimas de trata de personas no ingresan voluntariamente de manera ilegal al país. Recordemos que las víctimas de trata de personas son captadas en el lugar de origen y los medios que se exigen o que se realizan contra ellas para que sean traídas al país son violencia, intimidación, engaño, y por lo tanto, por ejemplo, aquí se realiza constantemente, por ejemplo, ofertas falsas de un trabajo mejor remunerado que en su país de origen. Exacto. O, por ejemplo, que se ejerzan amenazas en contra de esas personas para que se trasladen a un lugar, por ejemplo, de dar muerte a su familia. Y esas personas son consideradas víctimas independientemente de que traspasen los límites fronterizos de nuestro país de manera irregular, porque están siendo justamente víctimas de una organización criminal que coarta su libertad, coarta su capacidad de decisión y las traen engañadas o forzadas al país para ejercer ejercicios laborales que no son lícitos o muchas veces son obligadas a ejercer ese tipo de acciones laborales, como por ejemplo la esclavitud laboral, la esclavitud sexual e incluso la extracción de órganos. Y por lo tanto, tenemos que hacer una diferenciación de aquel migrante que entra por sus propios medios, por un medio no habilitado, y en un parangón distinto, las víctimas que ingresan engañadas o forzadas por vías o por pasos no habilitados. Por supuesto. Ahí está la distinción, ¿ya? No, por supuesto, o sea, las personas que vienen a ejercer cierto un trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con la prostitución, ellas vienen porque fueron engañadas antes. Entonces Exacto. son víctimas de Exactamente. estas bandas criminales internacionales. Entonces, Exactamente. y esas bandas internacionales, en su gran mayoría, de acuerdo a lo que hemos recopilado acá en la zona, son o están integradas por personas extranjeras que en su mayoría están irregular, como por ejemplo este ex militar de Venezuela que fue detenido la semana pasada, ¿cierto?, que integraba una banda ligada al Tren de Aragua. Ahora bien, Seremi, y también la pregunta es para Ignacio, con lo que se está viviendo en Venezuela y el cierre de las relaciones entre Chile y Venezuela, ¿qué va a pasar con los expulsados? O sea, porque hay una decisión judicial, el tipo está detenido o en prisión y se lo expulsa judicialmente. Esa persona va a tener que estar en la cárcel, me imagino yo, hasta que la situación se normalice en Venezuela, porque Venezuela no va a recibir a los expulsados, Ignacio. No, en ese caso, bueno, no es algo nuevo. Aquí ha ocurrido, hemos tenido circunstancias de notas consulares donde el gobierno venezolano no ha admitido a sus connacionales condenados. Y es un tema que ha sido una dificultad, yo creo, para el Estado y principalmente para el Ministerio del Interior. Ahora, efectivamente lo que señala, frente a una persona que tiene una pena sustitutiva, porque recordemos que la expulsión judicial es una pena sustitutiva, porque la pena general es de privación de libertad, efectivamente tiene que encontrarse, mientras no se ejecute la pena, bajo custodia de gendarmería. O sea, no es alguien que tenga que estar circulando libremente en la calle. Eso yo creo que también es importante dejarlo claro a la ciudadanía. Ahora, lo que tú señalas, yo creo que hay que elevarlo un poco más, que este problema migratorio no solamente podemos entender a Chile o la administración chilena en forma aislada al resto del continente, o sea, hay una corresponsabilidad de todos los países fronterizos, porque el ciudadano extranjero que ingresa de manera regular ingresa por territorio peruano o boliviano.
Entonces, también hay un tema de relaciones exteriores que es necesario abordar a nivel continental, a nivel de Cono Sur, de la forma en que estamos nosotros abordando como países vecinos la forma de realizar la migración. Porque debemos pensar que controlar la frontera, los kilómetros que representa la frontera del norte, es técnicamente imposible, ¿no? Alguien dice, bueno, ¿por qué no largan o disponen el ejército? O sea, yo creo que ni todo el personal del ejército dispuesto en frontera sería capaz de poder controlar los cientos de pasos irregulares que hoy día existen en frontera, y también por las dificultades geográficas que ello genera. Hoy día se han hecho importantes esfuerzos en esta materia, y solamente como un dato para visibilizar a los auditores de Radio Sago, nosotros hasta febrero de este año empadronamos, es decir, voluntariamente personas irregulares concurrieron a nuestro servicio, 6.500 personas que se fueron a empadronarse, a registrarse biométricamente al servicio. Para Este efecto, año, este año, en la región, este año, y con la sumatoria del año pasado, en la región, en la región de los lagos, ya. del total, porque nosotros hasta el 2022 contabilizamos 29.000 extranjeros en la región, representa el 1.8 total a nivel nacional. Somos coincidentemente la 10ª región con mayor cantidad de población en la región. La 10ª región es la 10ª región con mayor cantidad de población migrante. Y vemos también que hay un ánimo de todas estas personas que están de manera irregular de regularizarse. Porque enlazando lo que tú señalabas inicialmente, la persona que delinque o la persona que comete ilícito no se acerca a la autoridad administrativa a regularizarse. O sea, el delincuente lo que menos quiere es que le tomen la huella, porque lo vuelve hallable. Entonces, en ese aspecto vemos también que hay una intención de las personas que, no obstante haber cometido esto, no obstante haberse enfrentado a estos procedimientos sancionatorios de expulsión, hoy día también hay un ánimo de regularizarse, porque la realidad un poco, ¿cuál es la realidad hoy día también? Que es importante señalarla. Si bien efectivamente están estos 6.500 personas irregulares, muchos de ellos están trabajando. Muchos de ellos hoy día por la legislación laboral le pagan imposiciones, pagan impuestos. Y es un tema que es necesario hacerse cargo. A ver, por último, Seremi, a propósito del tema migratorio y también lo que comentaba Ignacio, claramente que aquí también va a haber un problema si es que esto se mantiene en Venezuela por un tiempo largo. Y a su vez también el crimen organizado y el tema de las cárceles. Algunos dicen, ¿sabe qué? Hay que modificar el tema de las cárceles de seguridad, de alta seguridad, las cárceles nuevas, los módulos para los primerizos, etcétera. ¿Qué pasa en Puerto Montt? En Puerto Montt, evidentemente, el número de reos es alto, y ahí también hay un tema de cómo establecer un proyecto nuevo, y los proyectos se demoran mucho. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la cárcel de Chinchín? ¿Es posible reacomodarla, ¿cierto? Habilitarla para primerizos, por ejemplo? No sé, yo no sé si tendrá algún plan con respecto a aquello para el cierre, Seremi. Sí, no se preocupe. Dentro de la política penitenciaria para la región de los lagos está priorizado el complejo penitenciario de Puerto Montt, y justamente está en proceso de diseño una nueva ampliación a la cárcel del complejo de Osorno, que la gente conoce como Alto Bonito, donde se va a construir un nuevo centro penitenciario femenino y un módulo de alta y un módulo de máxima seguridad. Y eso va a permitir dotar a la región de nuevas plazas, que va a permitir descomprimir la situación penitenciaria actual. Pero vinculado al delito de trata de personas, debemos decir que este delito no va a aumentar, o sea, no aumenta exponencialmente la cantidad de personas recluidas o privadas de libertad que están aquí en la región de los lagos. No, por supuesto, sí, estamos hablando en términos generales, Seremi. Claro. No quiero circunscribir la pregunta a este delito en particular, sino que más bien de acuerdo al escenario que estamos viviendo nosotros, ¿cierto? Claro. Como crimen organizado, etcétera, y se está hablando de clasificar las cárceles y también los módulos. En el fondo la pregunta estaba establecida, bueno, ¿qué hacemos con estas personas que tienen un gran recorrido delictual para no involucrarlos con los primerizos, o sí, también para que esto no se vuelva una escuela del delito Entiendo con perfectamente posgrado internacional? Mire, actualmente la política penitenciaria la lleva Gendarmería de Chile, que tiene una unidad que se llama clasificación, que quiere decir que cada persona que ingresa al recinto penitenciario por una condena es clasificada según su nivel de complejidad, y así se le asigna un módulo específico. Y por lo tanto, la creencia que tienen las personas de que se junta la persona de máxima complejidad con la de alta complejidad contra el delincuente primerizo no es cierta, porque aquí no solamente en la región, sino que en el país,
la unidad de clasificación de Gendarmería desarrolla ese análisis de la peligrosidad respecto del delito y respecto de la condena y le asigna un módulo a esa persona. Y por lo tanto está segmentada y está sectorizada dependiendo de la complejidad de la condena, de la pena impuesta y del tipo de delito. Y por lo tanto se mantiene esa segregación absoluta en los recintos penitenciarios. Estuvimos con el Ceremi de Justicia de la región de los Lagos, Cristóbal Fuenzalía, y también con Ignacio Enrique Soto, director regional de Migraciones, hablando específicamente sobre trata de personas, sobre este delito que tiene que ver con integrar, o mejor dicho, ingresar a estas personas a través del engaño a nuestro país, ofreciéndoles sueldos millonarios o trabajos realmente de oficina, pero que finalmente, especialmente a mujeres, se prostituyen. Y a estas mujeres se les coarta la libertad, se les decomisa por parte de ellos, ¿cierto?, su pasaporte, algún documento, y a su vez también se las amenaza con fotografías de sus familiares para También. que sigan en este acto ilícito. Gracias a ambos. Un abrazo y éxito. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias. Un gusto.